Diálogos de Virupa, el podcast para mentes insatisfechas. Ni boba ni sumisa. Se puede tener un maestro y ser feminista. Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, que donde sea que os encuentre este episodio estéis bien. Yo la verdad es que he estado mejor otras veces, me estoy recuperando de un trancazo y no sé, una tiene 33 años y parece que tiene toda la vida por delante, pero no está nada claro, en cualquier momento te puedes morir. Yo he tenido esta sensación muy cerca últimamente. ¿Tú qué tal, Lama? ¿Cómo estás? Bien, Gloria, pero vamos a ver, por favor, está empezando. Tu vida está empezando ahora. El discurso de como quien quiere ser viejo ya como una manera sí. de justificar Sí. la inacción de la vida, ¿sabes? La pasividad ante la tibiez. Yo tengo muchas ganas de tener 80 años, Ya, de conocerme con 80 basta años. ya. Me gusta pensar que seré una persona maravillosa. Basta ya. Y basta utilizar la impermanencia una y otra vez, Gloria, para justificar la tibieza. Basta. Bueno, tendré en cuenta Pero, lo que me estás diciendo. Me alegro que estés recuperada de tu trancazo. Y bueno, muchas gracias. Bienvenido a la segunda temporada de los Diálogos de Virupa, Increíble. Que tampoco sé muy bien por qué esto inaugura la segunda temporada. Supongo que porque la última vez hicimos todo ese show en directo y tal. ¿Tú cómo lo llevaste? Porque yo lo llevé regular, más bien mal, lo de la exposición. Porque tú estás acostumbrado a señalar cosas en público incómodas, pero yo no podía parar de pensar qué estaría pensando la gente. Me intentaba anticipar a sus cerebros, ¿no? Quería ir más rápido que sus neuronas. Fatal, ¿no? No sé, hay un podcast de unos budistas que hablan sobre el miedo a la crítica y tal, que igual... Te estaría bien. Si no, desde luego, creo que estar siempre pendientes de lo que y ser sensibles a lo que piensa la gente y entender precisamente cómo nos están escuchando está muy bien. Sí que eso luego, precisamente, que no sea eso lo que limite nuestra... pues las ganas de querer decir cómo vemos las cosas, ¿no? Las ganas de vivir. Las ganas de... No, porque en serio nos podría apagar y nos podría convertir en seres tibios, precisamente adaptarnos todo el rato al criterio de los demás, ¿no? Creo que tenerlo en cuenta es importante porque si no, ¿para qué dar cualquier mensaje en la vida? Pero por otra parte creo que está bien que nos resbale un pelín. Es como un equilibrio sano, ¿no? Tú lo haces muy bien esto. No, o sea, no lo hago bien. Yo creo que sí. No, tengo que aprender muchísimo. Además, porque a menudo a mí también, o sea, no sé qué te crees, pero a mí me desespera ver cómo luego me encuentro esos ojos enjuiciadores, ¿no? De esa persona que ha venido tan solo como para tener la razón en que... De que eres malo. De que yo soy malo y de que en Casa Virupa hay algo que no está funcionando, ¿no? Entonces, yo cuando me topo con esos ojos, yo no soy... se me acaba toda la práctica. Es muy endeble mi práctica, no aguanta ni media crítica, ¿no? Entonces no creo que sea maestro de esto. Hacemos lo que podemos. O sea, sí que intento recuperarme rápido y además cuando te veo a ti, como más un día que yo en la miseria, me sirves como vitamina. Eres mi persona vitamina, que esto ahora está de moda. Mira, para quien sobreterapiza todo, tenemos como altos contraejemplos que se están exponiendo, ¿no? De, como una especie de ultraliberales, como fachas psiquiatras, ¿no? Es una nueva categoría muy interesante, ¿no? Quien sabe, no voy a decir más, pero es mi persona vitamina, en tanto que cuando te veo a ti, más un día que yo en la miseria, me salen ganas de querer recuperarme rápido de pues eso, el bombardeo de críticas. Me alegro Pero mucho. siempre vamos a tener críticas. Sí, no, ya, Siempre. supongo. O sea, es la otredad genera críticas, la alternativa genera críticas. Tú Es lo que sabes además, más que yo, que eres la intelectual. el primer comentario que nos hicieron en el vídeo de YouTube del episodio era un señor diciendo paso de sectas. Y yo, ¡no! No has entendido nada. Exacto. ¿Pero Bueno, qué? pero bien, Bueno, bien. total, a ver, pues encantada de que nos volvamos a encontrar. Y hoy Igualmente. hemos invitado, que está aquí riendo
flojito, a Berta Sáenz, que es cofundadora del proyecto, una persona listísima. ¿Qué tal, Berta? Bienvenida. Muy bien, muy divertido. Porque le comentábamos con Lama que con el tema que vamos a tratar hoy, la verdad es que podía tener sentido contar con otra compañera de la comunidad para dar su perspectiva de todo esto. Además, hoy vamos a ser muy frontales con el tema en cuestión, que es marca de la casa. Pienso, a ver, los tres fundadores, si tenemos algo es que somos muy frontales. Sí. Que no, o sea, yo tengo una frente grande, pero no me refiero a esto, sino como que somos gente que encaramos las cosas directamente, ¿no? Y digo, pues los tres aquí frontalizando, muy bien. Pues está muy bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a poner sobre la mesa un tema que sabemos que está perfectamente, que está ahí flotando como una masa densa que se interpone entre nuestras oyentes o las personas que les interesa nuestra propuesta y nosotras mismas. Es una masa que impide que tengamos una comunicación honesta y abierta, ¿no? Que se intromete en vuestros pensamientos y en vuestra relación con Casa Virupa y por extensión con el Dharma, y que se llama... Caray, capitalismo. No, feminismo. No. Y diréis, ¿qué? ¿Va a hablar mal del feminismo? ¿Acaso esta simple budista osará cuestionar mi perfectamente sana y no dogmática ni acrítica relación con el feminismo? Esa gran panacea, solución de todos los males de la humanidad, respuesta a todos los conflictos habidos y por haber. Lo sabía, ¿no? Este proyecto estaba mal. ¿O no? Y os digo, esperad, ¿no? Como que antes de que me cancelen, tened un poco de paciencia. Ya está, vas tarde. Ya voy tarde, ya han dejado de escuchar. You're out. Bueno, pero para quien se quede ahí para ver qué pasa, voy a intentar explicarlo, porque el feminismo en sí mismo no va a ser criticado en este espacio, pero sí que me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco sobre de qué manera en algunas ocasiones, voy matizando, en algunas ocasiones, quizá alguna persona, no todo el mundo, ¿no? Poniendo muchos algodoncillos para que nadie se enfade, ¿ves? El miedo a la crítica, pero... como a veces algunas personas, muy pocas, pero algunas, ¿no? utilizan el aparato crítico del feminismo para encorsetar y enjuiciar aquello que no les gusta o que no entienden, y en concreto de qué forma en nombre del feminismo muchas veces se infantiliza y se deshumaniza a las mujeres que, como nosotras, como Berta, como yo y otras compañeras de la comunidad y otras compañeras del proyecto, pues practican y se las infantiliza porque tienen un maestro, un hombre, ¿no? Entonces, bueno, nuestra pretensión con este episodio en parte es triple, yo diría, no sé. Por una parte va a ser crítica, porque me gustaría que pudiéramos visibilizar aquellos prejuicios que en nombre del feminismo se tienen respecto a un modelo de vida y de práctica como el nuestro. Por otra parte es expositiva, porque querríamos poder explicar claramente cuál es el marco, el contexto, la cosmovisión que amparan esta propuesta. Y en tercer lugar hay una pretensión conciliadora en la que nos gustaría pues, hacer explícito, ¿no? el puente que hay entre el Dharma y el feminismo, o el puente que nosotras tendemos entre el Dharma y los feminismos. Entonces vamos allá. Empezó leyendo un fragmento de El feminismo es para todo el mundo, de Bell Hooks, una de nuestras principales referentes en el feminismo. Creo que es una de las pocas pensadoras feministas que además reflexionó explícitamente sobre la espiritualidad y el feminismo, y además su ángulo a nosotras nos interesa especialmente porque ella se consideraba budista cristiana, que sería un poco en plan, a ver, Bel, si pudiéramos hablar, diríamos, esta contracción en términos, ¿qué pasa aquí, no? Pero, bueno, a una referente no se le puede exigir perfección, que sea referente no significa que estemos de acuerdo en todo, pero bueno, ella si se consideraba así, que se lo considerara, que tenga sentido, bueno, es otro tema. En todo caso, os aconsejaría un montón que, bueno, si no conocéis a Bell Hooks como pensadora feminista, pues que leáis cualquiera de sus muchos trabajos. Y si no, hay una entrevista súper curiosa e interesante que es una que le hizo Bell Hooks a Pema Chodron, que está en nuestra web. También está en Lions Roar en inglés y es súper recomendable. Entonces, bueno, el fragmento en cuestión dice así. En sus inicios, el feminismo contemporáneo hizo hincapié en los derechos civiles y en las victorias materiales y no hizo mucho caso a la espiritualidad. Los medios de comunicación convencionales prestaron atención a las críticas feministas a la religión, pero no mostraron ningún interés en destacar el despertar de la espiritualidad que se produjo en distintos grupos de mujeres feministas. Mucha gente sigue pensando que el feminismo está en contra de las religiones.
En realidad, el feminismo ha ayudado a transformar el pensamiento religioso patriarcal para que más mujeres puedan encontrar una conexión con lo sagrado y mantener su compromiso con la vida espiritual. Con frecuencia, la práctica de la espiritualidad feminista encontró reconocimiento y aceptación en los espacios terapéuticos en los que las mujeres trataban de curarse las heridas provocadas por las agresiones patriarcales, muchas de las cuales habían tenido lugar en sus familias de origen o en sus relaciones personales. Y fue en las terapias feministas donde muchas mujeres se reafirmaron en su búsqueda de espiritualidad. La naturaleza privada de esta búsqueda hace que a menudo la gente no sepa que las activistas feministas reconocen en la actualidad la necesidad de abordar las necesidades del espíritu, de la vida espiritual. En el movimiento feminista del futuro necesitaremos mejores estrategias para compartir información sobre la espiritualidad feminista. En un momento en que están floreciendo multitud de tradiciones espirituales maravillosas que afirman el feminismo, mucha gente no tiene posibilidad de llegar siquiera a conocerlas. A menudo sienten que la religión patriarcal es el único sitio donde existe una preocupación por su bienestar espiritual. La religión patriarcal ha utilizado con éxito los medios de comunicación de masas, en concreto la televisión, para difundir su mensaje. Las vías espirituales alternativas deben hacer lo mismo si pretenden contrarrestar la idea de que la religión patriarcal es la única vía. La espiritualidad feminista abrió un espacio para que la gente cuestionara los sistemas de creencias desfasados y se crearan nuevos caminos. Representar a Dios de distintas formas y restaurar nuestro respeto por la feminidad sagrada nos ha ayudado a confirmar o volver a confirmar la importancia de la vida espiritual. Identificar la liberación de cualquier forma de dominación y opresión como una búsqueda espiritual nos devuelve a una espiritualidad que liga la práctica espiritual con nuestras luchas por la justicia y la liberación. Solo una idea de plenitud espiritual que incluya la perspectiva feminista puede servir de base para una auténtica vida espiritual. Pues la razón por la que nos interesa mucho abordar la relación entre el Dharma y el feminismo es porque en Casa Virupa nos situamos en lo que se llama budismo comprometido o Engaged Buddhism, una corriente que nace a partir de la vida y obra del maestro vietnamita Thich Nhat Hanh, que está muy extendida alrededor del mundo, pero que aquí resulta como una especie de criatura mítica y fantasiosa que asusta muchísimo porque hay quien dice que el budismo no es político. Pero pensar que el Buda no era político es una lectura. Para nosotras, un tipo que tras dudar y deliberar por la hostilidad que sabía que generaría en su sociedad esta decisión, pero que finalmente decidió incluir a las mujeres en su orden monástica hace 2500 años en la India, pues en un contexto que las mujeres eran peor consideradas que los descastados, pues nos parece una decisión política y no neutral. Y hay muchos casos a lo largo de la vida del Buda en los que pues da consejos a practicantes laicos con responsabilidades políticas o públicas, habla de la importancia de pagar un buen salario a quien tiene empleados, en el Octuple Noble Sendero incluye una alusión al correcto modo de vida. Bueno, para nosotras está bastante claro que el budismo tiene este ángulo político, pero insisto que es un debate que hay entre la comunidad de budistas, ¿no? Hay quienes dicen rotundamente que se mantuvo al margen de todas estas cuestiones, pero nosotras no. Entonces, creo que para empezar puede ser interesante ver por qué nosotras hemos decidido o por qué el budismo comprometido tiene sentido para nosotras. Claro, o sea, desde nuestro punto de vista es absolutamente indisociable a la práctica. No hay práctica sin... o sea, no hay práctica ni transformación interna sin ir de la mano con la sensibilización a las circunstancias externas, ¿no? A cómo se ha sistematizado la violencia. Y no porque creamos que es en o sea, no porque hay una especie de esperanza en que la violencia externa, la violencia sistémica, se puede extinguir. Porque sería decir que Samsara tiene arreglo, ¿no? Y no, quizás a veces nos cuesta entender porque somos mucho de blanco o negro, de dentro o fuera, pero nosotros partimos de que la realidad es interdependiente y que necesitamos erradicar la violencia que generamos con nuestra propia percepción, con nuestra propia visión, y como digamos, primer acto de responsabilidad, pero no podemos soltar de ningún modo las circunstancias en las que esta violencia se está manifestando, ¿no? Las circunstancias en las que, es decir, nuestra mirada que genera violencia, nuestra percepción que genera violencia, tiene un arraigo en el sistema que también es violento, ¿no? Y eso es muy fácil de entender cuando simplemente vemos cómo
nosotras somos, no solamente recibimos, somos víctimas de las opresiones del sistema, sino que somos también victimarias, ¿no? O sea, que también generamos violencias, ¿no? Entonces, en esta cuestión que desde nuestro punto de vista, y no es nada nuestro, como bien has dicho, es algo que tiene y viene muchísimo antes de Thich Nhat Hanh, del mismísimo Buda, pero de tantísimos otros practicantes que socialmente se han comprometido porque entendían que no había dharma apolítico, porque no había práctica del dharma tan solo en la cueva o en el monasterio, sino que el dharma pasaba en el pueblo y en el mercado también, ¿no? Que la transformación verdadera era la transformación que era colectiva y plural, ¿no? Em, pues tenemos muchísimos referentes que, en los que desde el principio que empezamos a practicar nos han servido de guía, y que han hecho que nuestra práctica estuviera, como he dicho al principio, siempre totalmente no separada, normalmente fusionada con el compromiso social y político, ¿no? Es verdad que también nosotros en concreto pues tenemos unos perfiles pues quizás más humanistas y esto hace que pues vengamos de pero es que en realidad, claro, hemos empezado a practicar muy jóvenes, es casi en paralelo, o sea, prácticamente, ¿no? Entonces, es decir, en paralelo teníamos, como íbamos desarrollando una visión crítica ¿no? Política, y íbamos también entendiendo y desarrollando una visión, digamos, dármica de la vida. Pero es que en ningún caso ha resultado un conflicto. Y yo creo que es precisamente quien ve ahí un conflicto, que en realidad tiene cosas no resueltas desde mi punto de vista, y creo que es en revisiones dármicas, quizás un poquito, digamos, inmaduras en el arraigo en Occidente, que hace falta esta extraordinaria prudencia y decir que el Dharma no es político para no herir a nadie, para no ofender a nadie, porque precisamente queremos como que ganarnos un lugar gentil, ¿no? Como si dijéramos, en la sociedad, y que no se vea como... y aparte que también nos hemos tirado el rollo con las espiritualidades abrahámicas, diciendo que gastaban también una suerte de apolitismo, ¿no? O sea, como una cosa, y cuando no, claramente no era así, pero hay algo como un poco de no mezclemos cosas y tal, ¿no? Cuando claramente todo estaba mezclado, precisamente para que no se viera esa mezcla, había como esa doble moral, ¿no? Entonces creo que esta mezcla de cosas, la voluntad de generar un clima gentil, ¿no? El budismo, tan solo queremos que estés bien contigo mismo y con tu entorno y ya está, para ganarnos un terreno tranquilo, ¿no? Las generaciones quizás pues, previas a la nuestra, y la manera de gestionar la doble moral esta entre lo religioso, lo político y demás, ha generado una visión que, desde mi punto de vista, es una visión un poco confundida de cómo debería ser el budismo. El budismo es indisociable, insisto, de la realidad política y social. Otra cosa es que desde, como dice Khyentse Rinpoche, o como el Buda mismo pretendía, el budismo, digamos, se encargue de generar normas sociales y políticas, ¿no? O sea, precisamente para mantener, como intentar, eh, o sea, hay una naturaleza libertaria del budismo que no se puede negar, y que no jamás vamos a querer generar sistemas cuando no confiamos en el propio sistema, me explico, o sea, que como generar un estado, ¿no? Cuando no confiamos en samsara como, ¿no? Como un buen gestor, como si dijéramos. Entonces, el budismo no va a decir, no, sí, mundaniza de esta manera o mundaniza de esta otra como solución final a todos los problemas. Por tanto, el budismo no va a ofrecer una especie de gran fórmula que resuelva todos los problemas, y por lo tanto, a menudo decía los maestros, dicen, no nos vamos a meter ahí. Ahora, vamos a criticar de lo lindo, pero porque precisamente el budismo es una propuesta antisistema. Desde el tiempo del Buda era una revisión y crítica y alternativa, no solamente una crítica, sino también una alternativa en términos de práctica. En términos de modelo social, quizás también, pero era mucho más adaptable porque, insisto, no es
eso lo que esencialmente quiere generar el Dharma, y por eso hay tantas muestras diferentes de tipos de comunidades y de practicantes y de modelos sociales dármicos, ¿no? Pero sí una crítica al sistema de castas, una crítica pues, bueno, en realidad al clasismo, también al patriarcado, o sea, ¿no? O sea, todo eso estaba ahí ya desde el tiempo del Buda. Y una solución que es, pues en este caso era la vida monástica o la vida dedicada al Dharma, ¿no? Donde aquello que va, digamos, minando y dinamitando los pactos sociales, deja de ser, que es el materialismo, que es pues la sobreidentificación con según qué valores y demás, queda relegado a pues el espacio para la contemplación y para transformar el espacio para transformar la mente en una mente virtuosa, en una mente gentil, en una mente compasiva, en una mente sabia. Sí, yo también pensaba que me parece imposible divorciar estas dos cosas en el momento en que, por lo menos desde el Mahayana, creo que tampoco desde el budismo de los orígenes en realidad, pero sí que si el Mahayana parte de que somos interdependientes y que no hay liberación individual posible, me parece como irracional pensar en un trabajo propio que no afecte directamente al resto, que no busque la transformación también del entorno. También pensaba, como tú decías, que quizás este carácter apolítico descansa en el hecho de que no haga propuestas cerradas sociales. Yo diría que sí que hace, o sea, cada comunidad es una propuesta y al final el Buda hizo una propuesta determinada, social, comunitaria, monástica, lo que, claro, no la esencializa porque entiende que se tiene que ir revisando en cada contexto, pero pese a esa prudencia sí que hay propuesta, no es ni siquiera solo crítica. Y me parecía también muy interesante esto que decía, creo que es en la cita de Bell Hooks, que dice que la justicia debería ir de la mano de un camino espiritual, porque si no, no hay verdadera espiritualidad, con todas las distancias y digresiones que tendríamos que hacer con el término espiritualidad. Pero da igual, nos vamos a meter en ese paraguas. Creo que esto, no sé si con todas las vías espirituales, pero con el budismo sí funciona, porque si entendemos la espiritualidad con un compromiso con la no violencia, la no discriminación, es evidente que entonces la justicia, la búsqueda de justicia social que está intentando debilitar las desigualdades, discriminaciones, opresiones sociales, es necesaria también, porque hay un compromiso básicamente con la no discriminación, ¿no? Con ir desmontando esa mirada violenta de la que tú hablabas al principio. Pues dicho esto, que creo que puede ser un marco útil para entender qué es el budismo comprometido, pues nosotras más específicamente, ¿no? La manera en la que vamos vertebrando los ángulos que abordamos para este budismo comprometido serían pues, que practicamos o nos situamos en un budismo transfeminista, ecologista, antiespecista y antifascista, que esto es una cosa que sí, de la que somos conscientes, que resulta chocante precisamente por esto que acabamos de hablar de la supuesta condición apolítica del budismo y el supuesto, ¿no? Como esta cosa como que no se moja de las corrientes espirituales, de golpe todos estos anti asociados a un centro budista pues resultan un poco chocantes, pero una de las misiones de Casa Virupa y que hemos ido teniendo cada vez más claro consiste en precisamente expresarnos de forma desacomplejada en lo político, porque nosotras pensamos con Audre Lorde que lo personal es político, ¿no? Entonces hasta aquí yo diría, parecemos el centro de Dharma perfecto para muchas oyentes, ¿no? Digo, mira, especialmente aquellas que tengan sensibilidad por el activismo y la militancia, ¿no? Digo, esta gente es perfecta, ¿no? Y lo cierto es que es una cosa que cada vez nos pasa más, que tenemos estudiantes que se apuntan a nuestras actividades o escuchan nuestros podcasts o nos siguen en Instagram y bla, 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 porque precisamente han encontrado una propuesta espiritual con una perspectiva feminista y anticapitalista. Y además hacemos cosas súper guays con Sara Torres, con Eugenia Tenenbaum, con Estela Ortiz, ¿no? Estandartes del feminismo bien. Ya. Se cuece, giro de guión. Giro de guión, porque claro, todo esto es perfecto, es idílico, por fin han llegado estas budistas, utilizan, ¿no? Es como que responden a todos mis vacíos de sentido y tal, pero, Lama, lo siento, no. pero... Sí, hombre. Pero claro, estás tú, hay un hombre, un maestro, un hombre maestro.
Entonces, Figura de autoridad. sí, de golpe todo, ¿no? Éramos perfectas y todo se desmorona. Hay un hombre con autoridad y hay muchas mujeres. Nada tiene que ver que, por ejemplo, cuando tú vas al CCCB a una charla a las 7 de la tarde, un martes, vas a ver a 2 señores y el resto una mayoría aplastante de mujeres, ¿no? Pero no, en concreto nuestro centro eso es lo extraño, ¿no? Un hombre y muchas mujeres. Un solo hombre que nos tiene a todas subyugadas y maniatadas mentalmente. Caray. Mucho dice, mucho esperas de mí. No, pero no, hay esta cosa de era perfecto, pero está este señor todo el rato, ¿no? Y de aquí yo empezaría ya, vale, de aquí se derivan muchas reducciones y muchas simplificaciones. La primera es que el género masculino no es intrínsecamente malvado. Lo siento, chicas, no. O sea, desde una perspectiva TERF, quizás sí. Desde una perspectiva esencialista, quizás sí. Desde nuestra perspectiva, en la que no pensamos que las cosas sean inherentemente o constitutivamente malvadas o bondadosas, nos parece que eso es un error, ¿no? Que hay una tendencia a la esencialización del género masculino y femenino, donde se nos atribuyen a las mujeres, ¿no? Una serie de características buenas, beatas y sabias, como si una sociedad gobernada por mujeres estuviera exenta de discriminación. Cuando, hola, feminismo blanco, ¿qué ha pasado con las mujeres racializadas en su lucha y demás? Y luego, ¿no? Por el contrario, que los hombres pues fueran intrínsecamente pues malvados, ignorantes y perversos. Entonces, claro, para nosotras, o para mí pienso, ¿no? Como practicante de una tradición no dual, que es el budismo, creo que esta es una postura al final, o sea, al fin y al cabo, muchísimo más sencilla de comprar, esta simplificación, porque elude responsabilidades, ¿no? Puedes como escapar de cierta responsabilidad y te permite pues comprar tranquilamente o no cuestionarte según qué cosas, poniéndote siempre en el lado bueno de la historia, que es el del ser feminista, blanca y mujer, ¿no? Y entonces, evidentemente creo que nadie va a negar aquí, y creo que puede ser interesante que sea algo que tú también expliques, ¿no? Pero que claramente una de las razones por las que probablemente eres maestro es por tu género, por cómo se te ha socializado, pero creo que es imprescindible hacer una lectura siempre pues mucho más contextual y situada y no esencialista de las cosas y de las personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pensáis de esto? Berta, mejor empieza Sí. tú. Sí, hombre. A ver, bueno, supongo que, bueno, creo que es lo más importante aquí es lo que has dicho, creo, al principio, de no esencializar el género. Venimos, sí, desde el feminismo esto está claro, desde el budismo también. O sea, el budismo se basa, por lo menos el que nosotros practicamos, el Mahayana, en la vacuidad. Es una idea que se puede explicar de forma rápida como que no hay nada que sea esencial, no hay nada que exista por sí mismo y por separado, tampoco los hombres, tampoco las mujeres. Es decir, todo al final acaba siendo resultado de un conjunto de condiciones que serán biológicas, culturales, discursivas y demás, ¿no? Algo que el feminismo hace mucho tiempo que también ha entendido y ha aprendido, pero que el budismo decía desde el principio. Entonces, creo que esto ya puede ser un punto de partida para no demonizar a nadie y para no beatizar a nadie también. Pero, por otro lado, yo creo que a esto solo podemos responder dando el contexto de nuestra práctica. Es decir, que aparte de mujeres feministas, que básicamente con lo que nos comprometemos es con la revisión de nuestros roles y con intentar no perpetuarlos, que esto es algo que sí que hacemos en casa, ¿no? Que sí que hacemos en Casa Virupa. Otra cosa es que somos practicantes. Y creo que aquí seguramente tú querrás explicar un poco más, dar un poco de contexto de qué significa la práctica desde el budismo. Que es que, claro, no nos podemos poner en la situación de las buenas de la historia. Es que de entrada practicar significa responsabilizarse y ponerse en contacto con la propia falibilidad, con la propia vulnerabilidad, y desde ahí empezar un proceso de aprendizaje en el que se busca compañía y se busca referencia. Entonces, claro, aquí la figura de la guía espiritual es necesaria. Pero bueno, si quieres no me avanzo, porque entiendo que lo irás explicando. Sin eso no sería incapaz de defender qué es lo que estamos escogiendo nosotras. Bueno, una de las cosas de las que quería hablar también es que, aparte de que hay esta esencialización o una tendencia, ¿no?, a esencializar así al hombre, mujer y demás, es que también parte de la crítica que se sostiene
hacia nuestro proyecto es que parece que hay una demonización de la autoridad, ¿no? Como si todo cargo o de poder o de responsabilidad implicara una perversión del mismo. Y a mí me gustaría que por una parte entendiéramos, que es lo que tú estabas diciendo ahora, Berta, el contexto espiritual que nos ampara. Ahora vamos a ir a esto, pero antes querría simplemente destacar, es cortita la referencia, pero creo que es útil, esclarecedora, una de las ideas de Hannah Arendt, una filósofa, pues, bueno, o sea, fundamental en la historia contemporánea, que sostiene en su ensayo On Violence, ¿no? Sobre la violencia, porque creo que puede también ayudarnos a entender qué es lo que entendemos por autoridad o por poder aquí en casa Virupa, que luego que haya otros modelos que hagan otras cosas, claro, es que nosotras no podemos defender todos los modelos alternativos o todos los tipos de liderazgo espiritual por parte de hombres, esto evidentemente no, pero ¿qué es lo que hacemos en casa Virupa, no? O qué ideas nos amparan, cuáles son nuestros paraguas. Bueno, por ejemplo, Hannah Arendt dice, entiende por poder la capacidad humana de actuar concertadamente, y dice que el poder nunca pertenece a un individuo, sino a un grupo. Entonces dice que el poder existe mientras el grupo se mantenga unido. Que a mí esto es algo que me parece que nuestro proyecto es exactamente así. O sea, el poder radica en los miembros de la comunidad. Lama incluido como miembro de ese colectivo, ¿no? Y luego, por último, claro, sí que Lama tiene una autoridad que el resto no tenemos, pero es que esto es otro concepto de Arendt, ¿no? Arendt dice que la verdadera autoridad implica el indiscutible reconocimiento por parte de, pues es una persona o un colectivo que le está otorgando esa autoridad a alguien, y que precisamente como es otorgada no precisa ni de la coacción ni de la persuasión. Y eso es la autoridad en el buen sentido de la palabra, y es lo que aquí, y aquí viene la reflexión sobre el contexto espiritual en el que estamos nosotras, y aquí viene como nuestra reflexión, ¿no? Creo que la propuesta de vida de Casa Virupa, el modelo de práctica de Casa Virupa, no se puede separar, pues, de lo que ahora me gustaría que explicarais un poco también entre vosotros y demás, que es que, bueno, nosotras nos mueve un propósito de trascendencia, de liberación del sufrimiento de los seres, que articulamos a partir del Buda Dharma, pero que hay unas reglas de juego que es imprescindible conocer y que no es extrapolable a otros contextos, ¿no? Entonces, a veces hay una mirada de sospecha o suspicacia hacia una figura como la tuya, como si fuera un hombre más, quiero decir, como un tipo más al cargo o ostentando un poder, cuando aquí la gente que estamos aquí es porque queremos liberarnos del sufrimiento y hemos entendido que necesitamos una guía espiritual para hacerlo. Entonces, si os parece, me gustaría que pudiéramos desarrollar juntas un poco qué es este contexto espiritual, porque creemos que necesitamos una guía espiritual y no más bien la nada, tenga forma de mujer o de hombre o ni se identifique con hombre ni con mujer. Pero ¿por qué hay una guía espiritual aquí, no? Yo, o sea, recogiendo un poco lo que has dicho antes también, seré breve, pero creo que, creo que está bien también que yo pueda decirlo. O sea, es absolutamente cierto que o sea, nunca sabremos exactamente cuán, digamos, o sea, hasta qué punto, si yo ahora mismo estoy haciendo esta figura, es porque soy un hombre, evidentemente eso está ahí, por cómo me han socializado, como has dicho, es decir, por la educación que he tenido, por las facilidades que he tenido. No he sido un hombre muy testosteronado, la verdad, por eso seguramente pues tengo más sensibilidad y más inclinación por según qué cosas, y menos por jugar a fútbol, que no juego en mi vida. Pero eso no significa, ojo, porque hay gente también como muy, que se tira muy el rollo, que hace mucho yoga, que es muy instructor de cosas muy aparentemente sensibles, muy artista, y que son unos machis de cuidado, ¿no? Entonces, o sea, una cosa no me quita la otra, pero es decir, que soy consciente de esto. También es verdad que mi tipo de masculinidad, sí, un tipo de masculinidad muy concreta, eso, no muy expuesta a lo hegemónico, a lo típico, Sí. pero o asumiendo esto, creo que
está bien que, o sea, que se entienda que, digamos, todas las decisiones que desde este lugar que tengo que tomar, aparte de, evidentemente, tener en cuenta al grupo y tal, o sea, cosas que quien quiera y quien se acerca, o sea, quien quiera ver y que se acerca mínimamente a Casa Grupa, entiende que mandáis sois vosotras y que esto es así, o sea, es tal cual. Evidentemente, cada uno asuma su rol con el peso que eso conlleva y con las responsabilidades que eso conlleva y tal, ¿no? Pero em, que o sea, por narices, si se practica bien el Dharma y intentamos liberarnos de este tipo de sesgos y no es un Dharma como totalmente atravesado por el patriarcado, el Dharma del futuro es un Dharma representado indiscutiblemente por mujeres, por cómo están yendo las cosas. Si no es así, por una cuestión de números, me estoy Sí, refiriendo. O sí. sea, entonces, si no es así, o sea, es patriarcado, ¿me explico? Es decir, creo que o sea, quizás uno de mis roles, y tendrá que ver con cosas que tan siquiera hemos hablado, yo creo, demasiado, y me atrevo a hacerlo aquí como en público, ¿no? Pero será, en realidad, hacer esta conexión, ¿no? Como con un futuro que esté representado por quien sobre todo está practicando ahora. Porque lo que pasa en nuestra sangre, en nuestra comunidad, en nuestra realidad, es que sobre todo hay mujeres practicando Bueno, en todos los centros de en todos Dharma. los centros de Es Dharma, pero déjame menos hablar de los este Zen. porque este está plagado de gente joven. Ajá. Entonces, es como la muestra de nuestro centro de Dharma, es una muestra de la realidad de la gente joven también. O sea, los boomers pasaba esto, pero es que sigue pasando ahora con la gente joven, ¿no? Entonces, o sea, el relevo es claramente a la más mujeres. O sea, esto no digo que solo, porque entonces no tiene sentido lo que estamos diciendo, pero que sobre todo tendría que ser así, ¿no? Entonces me veo un poco como o sea, como habiendo recibido, o sea, como siendo parte de la inercia de un sistema patriarcal en el que hay estos sesgos de género que afectan de esta manera, pero con la responsabilidad precisamente de feminizar, por decirlo de alguna manera, como de construir las narrativas de poder que han tenido los centros de Dharma hasta ahora, ¿no? O sea, siendo conscientes que somos seguramente como el primer eslabón como de una nueva manera de entender el Dharma sin este peso, ¿no? Pero sí, efectivamente, ahora mismo, por ahora, soy hombre. Entonces, am, y luego rapidísimamente, pero creo que a veces es importante esencializar y generalizar. Nosotros o sea, estamos absolutamente en contra de esto. Pero a mí me revienta también cuando oigo referentes budistas decir, no, es que ni machismo ni feminismo y todas estas como sarta de sandeces. Sé que estamos en otro nivel aquí, pero esto pasa. Y, o sea, hay que decir, oye, hay un sesgo, hay que decir, oye, pasa esto con los hombres, pasa esto con las mujeres. O sea, hay que poder hablar de esto y eso es generalizar, pero es que hay que utilizarlo porque cualquier batalla social se basa en la generalización y la esencialización. Luego el problema lo tienes tú si te sobreidentificas con eso y lo fijas, ¿no? Y todo lo puedes fijar. Entonces ahí nacen las TERF, por ejemplo, que esencializando, fijando, te crees que de verdad el género es binario, por ejemplo, ¿no? Y te crees que hay cosas que son esencialmente femeninas y esencialmente masculinas y no entiendes que todo es un espectro, ¿no? Un gran abanico y todos son matices, ¿no? Y que somos nosotros que estamos decidiendo poner los límites a eso, a ese espectro y decir esto es y fijar un concepto, ¿no? Y conceptualizar de esta manera y acabamos siendo víctimas de esa conceptualización. Ahí es donde el Dharma tiene mucho que decir y creo que es bonito, incluso diría, me atrevo a decir, supongo porque soy un hombre como descarado, ¿no? Pero me atrevo a decir que tiene muchas cosas que aportar a la visión interseccional, no al feminismo solamente, como no al Sí, sí. feminismo, sino a la visión interseccional. Porque hay herramientas filosóficas y de visión y también de cómo aplicar en nosotras mismas y en nuestra conducta que nos ayudarían a no caer en las trampas de la sobreidentificación en las diferentes militancias, ¿no? Mm. Total. Sí, sí, total. Escuchándoos pensaba que una de las cosas que combate el budismo
que también combate, yo diría, una visión interseccional, es como el mito de una cierta neutralidad, ¿no? Que también cuando hay esta crítica y se evalúa si somos suficientemente independientes en nuestro criterio, cuando da miedo, ¿no? Las influencias que escojamos y que haya una guía espiritual, sin querer, pero esa crítica descansa en la idea de que mejor, cuanto más independiente, mejor. Como si eso fuera posible, ¿no? Y lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, ahora tú decías, no puede ser ese budismo que no es consciente de los sesgos, ¿no? Que articulan las relaciones, las figuras públicas, las figuras de cuidados, ¿no? Totalmente. Todo eso es cierto, y aquí también me sirve para decir que antes he dicho lo de la vacuidad, pero a veces se utiliza ese concepto como para escudarse y no atender a las relaciones y a la convención y a la actual como distribución de roles, ¿no? Y eso tampoco no sería la idea, porque el budismo bien entendido habla de la vacuidad para atender a las relaciones, porque como no hay nada más, si no podemos descansar en que tú por ser hombre eres malo y tú por ser mujer eres buena, entonces tendremos que ver, por ejemplo, cosas un poco más sutiles, que sería interesante que se apreciaran cuando uno se acerca a un centro de Dharma, que son las dinámicas, o sea, quién está haciendo que funciones, ¿no? Que no es solo... Es un hombre maestro ya, pero este maestro, ¿cómo se comporta? ¿Cómo toma decisiones? Y esas practicantes, ¿qué influencia tienen sobre su maestro? ¿Y cómo se toman las decisiones? Y esto se utiliza una forma de actuar como muy impositiva o no nos quedamos tranquilas hasta que no hay un buen consenso, ¿no? Claro, pero eso son cosas, es verdad, tienen más que ver justamente con eso que es menos esencializable y se tiene que atender a las dinámicas y a las relaciones. Y esto en realidad, en principio, una mirada de practicante está intentando cultivar ese tipo de sensibilidad, ¿no? Un poco más exigente. Entonces, pensando en eso mismo, si vamos descartando este mito de la neutralidad, eso creo que nos puede ir bien para hablar de la figura del maestro. Porque si sabemos que independientes no podemos ser y que no somos individuos fiables, sino que somos el resultado de un montón de condiciones, entonces ahí nos podemos abrir a ver qué influencias hemos tenido y qué influencias o sea, que nuestra libertad, esto lo decimos muchísimo, ¿no? Pero nuestra libertad tiene más que ver con poder escoger un poco cuáles son nuestros objetos de atención, o sea, cuáles van a ser esas influencias que queremos que nos rijan y nos afecten especialmente, ¿no? Y ahí es donde hay ese trabajo tan bonito y tan exigente y tan contextual de buscar una guía espiritual con la que te entiendas y a que quieras poner en una posición privilegiada. Porque si no la escoges, esa influencia la vas a tener igualmente, pero no lo sabrás. Que seguramente muchas de las personas hipercríticas que nos evalúan desde fuera, el problema que tienen es que no son muy conscientes de las influencias que tienen sin querer, no escogidas, y de las que están ejerciendo. Efectivamente. Que eso también es algo, el otro día lo hablábamos y me parece muy, muy bonito, que es tú ejerciendo de maestro, conmigo ejerciendo de discípula, ¿no? Teníamos que revisar pues, qué roles ocupaba en ese momento yo y me pedías que fuera responsable, ¿no? De ser una figura, al final, pues por el tiempo, por la antigüedad, por lo que fuera, de referencia en una comunidad. Y me decías, bueno, pues aquí no hay neutralidad, aunque sería más fácil a veces no pensarlo, ¿no? Y asumir que las cosas fluyen, que todo el mundo es muy independiente y que no tenemos que ser responsables de las posiciones y los privilegios que tenemos. Y no va tanto de eso, ¿no? Sí, un poco esto cuando ha salido porque nuestras estudiantes, eso, la mayoría son mujeres, muchas vienen con esta sensibilidad, ¿no? por el feminismo, y entonces una pregunta, a veces viene en una forma de pregunta y de curiosidad y de apertura que es súper amable, que es realmente respetuosa, pero bueno, a veces la verdad es que no, a veces hay eso, ¿no? Somos conscientes de que se nos está enjuiciando e infantilizando en sobremanera porque se asume que somos lo mismo de siempre. Pero claro, preguntan esto un poco como cómo es que no tengáis un maestro hombre. Entonces creo que aquí para poderlo ubicar, pues y que tiene que ver con lo que acaba de explicar Berta en parte, también cosas que has dicho tú, pero nosotras hay que pensar que la tradición que nosotras seguimos es una tradición que entiende pues, esta condición interdependiente y que por lo tanto necesitamos y que, como muy bien ha explicado Berta ahora, ¿no? Lo que no estemos escogiendo, que no estemos escogiendo explícitamente una referencia, una influencia, no significa que no haya algo que nos esté afectando, pero esta tradición, pensad que nosotras ahora
en el mundo en el que vivimos se practica un dharma que decimos en Virupa de newsletter, ¿no? Un poco como que recibes en tu email, entre los emails de Uniqlo y de no sé qué, no sé cuántos, pues una propuesta de retiro y unas enseñanzas que da no sé qué maestra. Entonces, pues tú estás ahí pues viendo qué puedes consumir, si es esto o lo otro, te tienen que convencer de por qué el Dharma o el camino espiritual que te vende tal centro mola. Y esto, o sea, era impensable en el contexto en el que esto nace. Era impensable porque el camino, la inquietud espiritual salía de un profundo sentimiento de orfandad y de necesidad de sentido, de orientación, no para Lama, ¿qué hago? No sé, como cojo este curro o no, sino ¿qué hago con mi vida para que atienda al sufrimiento, el mío y el de los seres, ¿no? De verdad, de raíz y que me pueda liberar de las miles de cadenas, ¿no? Que me atan a Sí, samsara. ¿cómo dejo de sufrir? ¿No? ¿Cómo dejo de sufrir? Sí, sí. ¿No? Entonces había personas que, y no es exageración en nuestra tradición, en el budismo vajrayana, que podían caminar horas, días, meses, años para encontrar un maestro o una maestra, un yogi, una yogi que estaba ahí en una cueva remota para que les diera una instrucción de 10 segundos que cambiaba rotundamente toda su vida. Pero esto es también, y es una tradición que igual también lo podéis explicar vosotros o tú, Lama, cuando hablamos de la importancia del gurú, del maestro, incluso en la India, pero incluso en música, en una artesanía, ¿no? Como que se reconoce que tú te faltan herramientas, te faltan recursos, y la pregunta de quien se reconoce ignorante y como que le falta algo es, oye, ¿quién me puede acompañar? ¿Quién me puede guiar en esto? Voy a tratar de buscar la mejor guía que llene este profundo vacío que tengo, ya sea a nivel de conocimiento que me falta para una técnica, un oficio o un arte, o en nuestro caso, quién me puede guiar, quién me puede acompañar a liberarme del sufrimiento. Y esto es lo que a nosotras nos rige, ¿no? Y no es, a ver, ¿quién me vende mejor el Dharma? No. Tú tienes, o sea, una en principio busca una guía espiritual porque la quiere. Sí. No se la encuentra impuesta. Si hay una sensación de imposición o de que el guía o la maestra o quien sea viene impuesto o viene dado, eso no va a funcionar. No es como nuestra mente es fértil, ¿no? Y está abierta desde el paradigma o la sensación de imposición. Entonces, esto no es lo que a nosotras nos rige aquí. No. Yo creo que hay una muy, muy malísima gestión de la incompetencia, de la asunción de la incompetencia, pero es una cuestión, digamos, cultural, social, occidental. Esto creo que viene de un ataque tristísimo de amnesia, de lo que nuestros griegos sí que se habían dado cuenta. O sea, hemos olvidado Delfos. Ya no sabemos solo sabemos que no sabemos nada, entonces nos pensamos que sabemos y desde ahí, y creo que es propio de las tradiciones abrahámicas, como una absoluta asunción de que saben todo y de que se sabe todo y de que hay una verdad y de que es una verdad que ya hemos conquistado y que simplemente hemos de custodiar, como si dijéramos, e imponer, que es digamos, la propia, como la manera de hacer abrahámica, evidentemente con muchos reduccionismos y simplificándolo mucho, evidentemente, pero creo que todo el mundo puede entender el efecto social y cultural que hacen las tradiciones abrahámicas y cómo esto influencia la filosofía y cómo esto, por lo tanto, influencia la visión general, la manera de entender el mundo, cómo esto influencia también la ilustración, la ciencia, o sea, cómo el relevo de religiones, como de visiones únicas, pasan de la teología y Dios a la ciencia y pues las verdades materialistas, cientifistas. O sea, ahí hay un linaje, como si dijéramos, que se rompe en algún momento. Piaget puede decir cuándo,
cada uno busque, yo no voy a ser quien acuse al cristianismo de nada, pero hay un momento que se rompe el linaje de las tradiciones que ven los ejercicios espirituales como algo, pues desde una coherencia y una cosa diferente, desde la absoluta y máxima aporía o esta asunción de la humildad de conocimiento. Yo no sé las cosas, yo tengo que aprender. Y entonces creo que somos hijas, desgraciadamente, a nivel cultural y social, de todo ese linaje, que nos creemos que sabemos cosas. Y por lo tanto, no hay ningún respeto por quien de verdad sabe cosas. Porque no podemos apreciar la sabiduría ni el conocimiento de verdad tranquilamente. Porque tenemos una serie de, digamos, conflictos con eso, porque nosotros ya lo deberíamos saber. Nosotros ya deberíamos ser enteras, ser independientes, autónomas, autosuficientes. Fijaos, es una cuestión como muy filosófica, como muy esencial, ¿no? De un problema, o sea, es un problema filosófico propio del linaje que nos hemos gastado aquí en Europa, ¿no? Y eso es tristísimo, porque precisamente nos hace no ver la virtud, no ver la cualidad, no ver pues eso, el conocimiento encarnado, ¿no? Y nos conflictúa muchísimo, porque nosotras deberíamos ya o saberlo o no deberíamos poner en ningún caso bajo el amparo de alguien que en principio como que ostenta como, ¿no? esos conocimientos y tal, sin problematizarlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay una muy mala gestión, como decía, de esta falta de estar lejos o sea, una mala gestión de nuestra incompetencia, que es, dicho de otra manera, una muy mala gestión de nuestro orgullo, o sea, ¿no? Que eso que nos impide conocer. El budismo esto lo tiene clarísimo. Si eres arrogante, no aprenderás, ¿no? O sea, es como, si eres orgulloso, no aprenderás. Y en cambio, las tradiciones dármicas hacen precisamente gala de una increíble capacidad de asumir la propia incompetencia, o sea, de estar expuesto a el conocimiento con absoluta rendición, ¿no? Y eso que dices que te interesa y que te gusta, si lo quieres aprender, como tú bien decías, y Khyentse Rinpoche pone este ejemplo muy a menudo, las tradiciones dármicas tienen, incluso van más allá de lo propiamente o puramente espiritual, para que nos entendamos, sino que también va a, pues eso, hay oficios. Si quieres ser alfarero, tu gurú alfarero merece todo el respeto y lo santificas casi, porque sabes que si quieres aprender de verdad, tienes que, no hace falta tampoco hablar de los manerismos y de las cosas concretas como la etiqueta, por decirlo de alguna manera, propia de las tradiciones de India, ¿no? Pero es que lo vas a sacralizar porque psicológicamente es la manera de aprender. Decir, esta persona que encarna lo que yo estoy buscando me tiene que enseñar, por lo tanto me voy a poner en una posición de aprendiz, de ubicarme muy claramente ante mi ignorancia en esto en concreto, y voy a dejar que eso me influencie y voy a cuidar totalmente el contexto para que eso me pueda influenciar de la manera más rápida y más hábil posible, ¿no? Y esto, de verdad, creo que tenemos que aprender muchísimo de estas tradiciones dármicas. Claro, esta es una de las razones por las cuales, y esto se lo decimos a nuestras estudiantes, nosotras no nos supeditamos a cualquier autoridad masculina, ¿no? Que es que a veces tenemos que decir cosas muy obvias para que la gente se quede tranquila, pero es, hombre, yo por el hecho de que un hombre sea un hombre, no lo respeto más que que si fuera una mujer, pero es básicamente por qué hay un trato diferencial. ¿Por qué, por ejemplo, y esto ya lo dije un poco, lo insinué en uno de los episodios anteriores, pero ¿por qué en los podcasts normalmente yo estoy más callada que tú? Pues porque yo estoy en actitud de aprendiz, porque a mí me interesa, ¿no? O sea, me interesa saber qué es lo que vas a decir tú. Y no es un momento en el que, o yo como me relaciono contigo, no es esperando una relación entre iguales. De hecho, no quiero que tengamos una relación entre iguales porque para eso tengo a mi novio, Pero ¿no? fíjate, me gustaría matizar esto porque, o sea, es como, es una actitud que estás teniendo. Luego, en efecto, lo que pasa es algo que es incluso más maravilloso que una relación entre iguales, fundamentándose en lo que podría ser claramente, visto desde fuera, en según qué contextos, como una relación entre iguales. Tiene muchísima más calidad nuestra relación que eso. Es decir, que es como una actitud. Lo que los maestros hacen con sus discípulos, en realidad, no es ponerse por encima, es, digamos, y esto sale en los textos y es lo que se nos enseña a hacer, es casi, o sea, atesorarlos, ¿no? Porque son la fuente de su entreno. Igual, es decir, son
los discípulos los propios maestros para el maestro. Y es claramente así como me muevo con vosotras, no hace falta pero es que es una cosa que si no pasa así, si no se da así, y esto es muy mediterráneo en el sentido de muy de los antiguos y de las tradiciones helénicas y tal, pero si no se da así, si no se da esa comunión, si no hay ese encuentro de mentes, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, y yo no solamente puedo conectar con la mente de Gloria si la respeto y la atesoro, ¿no? Si como la sacralizo también a ese nivel. Claro. Entonces, las relaciones espirituales son así, o sea, esta es la gracia. Entonces, creo que asusta mucho oírlo de, no, tengo una relación como entre iguales, porque estamos todo el rato como buscando como en la conquista, además que tenemos, aparte de los problemas que he dicho antes, unos problemas racionales del copón aquí en nuestra sociedad y en nuestra generación. Relacionales. Relacionales, sí. O sea, como del copón, de no entender nada de las relaciones de poder ni nada, o sea, que nos damos la picha a un lío. Esto molaría hablarlo en algún momento. Pero es que, claro, venimos con ese follón y encima es, oh, wow, es que quiero hacerme como muy amigo de este referente, ¿no? De nuevo, porque no entendemos cómo tiene que funcionar esto por nosotras mismas y por darle calidad a la propia relación, ¿no? O sea, siendo muy conscientes de cómo va a moverse esta historia. Y evidentemente siempre al quite de las cuestiones que podrían poner en peligro ¿no? La relación o cuestiones éticas fundamentales, pero es evidente, ¿no? Pero sí, es como hablar, como tú lo decías, pero como de cara, de cómo funcionan las relaciones siempre, de cómo simplemente es empoderarnos de eso. Como decía Berta, siempre tenemos influencias, escojamos la influencia, ¿no? Siempre hay relaciones de poder, escojamos cómo las utilizamos y las ponemos al servicio de lo que nos interesa, incluso de la propia amistad, ¿no? O sea, es mirar de cara a la vida. Esto es muy dármico. Total, es que en todo esto es que es cada vez más claro, ¿no? Lo has dicho con el tema de este problema filosófico-cultural que traemos, que en realidad es como intentar protegernos, intentar ser pequeños dioses autosuficientes y al final tener como muchísimo miedo de nuestra vulnerabilidad. Y es verdad que la postura del discípulo es el de quien asume que es vulnerable y que está incompleto. Pero en realidad, esto sí que nos pasa también cuando hablamos con estudiantes, si todo eso se puede dar y puede ser algo bonito, ¿no? O sea, si podemos hablar de las relaciones que tenemos entre la sangha y con el maestro de forma muy inspirada, es porque hay muchísima confianza en la transformación. O sea, que es porque sabemos que nuestra mente puede ser, o sea, que es que va a hablar de nuestra mente, o sea, que nosotras podemos ser mucho más sabias, hábiles, no sé, amables, no diría completas, porque la idea no está en justamente aguantarte tú sola, pero que podemos vivir de forma mucho más elegante en nuestras relaciones y más útil, es por eso que se busca un maestro. Y por eso necesitamos, o no nos da tanto miedo, ver una virtud encarnada. Por eso tiene que ser encarnada, porque la figura espiritual demuestra que aquello que estás queriendo es posible. Entonces, creo que si no, o sea, fuera de ese contexto, para que todos los orgullos estén tranquilos, nos quedamos mejor si todo es mediocre, ¿no? En plan, yo soy una mierda, pero bueno, tú también. Sobre todo que nada destaque, cuando en realidad la idea de todo eso es hagamos que eso destaque porque aquello que destaque va a ser lo que me va a estirar y que me va a afectar. Y así va a ser como yo voy a sacar a relucir las cualidades que están como adormecidas, ¿no? Pero no equiparándolo todo en un panorama terriblemente mediocre. Y creo que eso también es lo que nos pasa cuando solo reconocemos referencias muy desencarnadas, ¿no? Eso nos ha pasado como sí, me inspira mucho ese libro, ese maestro que está muerto y no conozco y no sé, vivió hace como 1000 años, pero que está bien también, porque, a ver, todo lo que pueda estirar nuestra virtud, al final el Buda Sakyamuni no lo hemos conocido nunca, ¿no? Y nos imaginamos que podríamos ser muy amigos, pero no sabemos. Pero claro, la prueba de si eso tiene sentido para ti en este contexto en tu vida es que haya personas de carne y hueso que estén viviendo de una forma que sea inspiradora, ¿no? Pero eso es lo que más te pone en cuestión. Es que a mí me parece muy interesante este tema, como de o sea, cómo se encarna la práctica y cómo tiene que ser algo tan concreto como una relación, como todas las cosas, pero como una relación. También pienso, ya que hemos hablado de los antiguos, que eso seguramente también nos desconecta, o sea, que todos estos miedos y protecciones se han desconectado de una confianza en lo que puede pasar en el diálogo, ¿no? Se hablaba del diálogo de una manera preciosa en la antigüedad, o sea, se entendía que era un espacio de ese encuentro de mentes, le ponían el nombre del diálogo, ¿no? Dos razones que se encuentran y que se transforman a través de ese encuentro.
Y además aquí tienen una cosa que es muy, o sea, es igual, tal cual, porque la filosofía antigua se entendía, y el budismo también, como un tratamiento o un cuidado para el alma, ¿no? Y ese tratamiento, si era personalizado, era un lujo. Nosotros, si tuviéramos que ir al médico, nos da, incluso al entrenador personal, da igual, o sea, nos da mucha más confianza que esa persona nos personalice nuestro entreno, ¿no? No que nos den una fórmula general. Pues con lo de la espiritualidad es todavía más importante. O sea, alguien tiene que entenderme y ver mis tendencias, y tengo que ver que me ve, incluso donde yo no veo, ¿no? Que me ve también mis cegueras y mis puntos muertos, para poder confiar en esa persona y que me pueda transformar. Porque si yo me bastara por mí misma, pues todo eso sería una tontería y no haría falta, ¿no? Pero bueno, creo que sí que hay como mucho miedo y poca confianza, ¿no? en esa crítica, que entendemos porque también salimos del mismo lugar. Ujú. Yo creo que para cerrar, bueno, me ha encantado hablar con vosotros dos. Bueno, a mí siempre me pasa que os escucho y digo, es que son quizás las dos personas más listas del mundo y estoy cada día con ellos. Yo lo vivo, sí. Pero bueno, en todo caso, esperad un momento, para cerrar. Yo creo que aquí es importante, o lo que quizá creo que nos gustaría trasladar a quienes nos escucháis, es que evidentemente eso no estamos diciendo que todo el mundo tenga que tener un maestro. Sigue siendo una opción absolutamente legítima no tenerla, o maestro o maestra, da igual, ¿eh? Pero creo que, era una cosa que en parte sí que pretendíamos con este episodio, que de alguna forma haría un alegato, ¿no? Una reflexión, porque el feminismo es algo que puede ser absolutamente útil, pertinente y es necesario para el budismo. Hoy no hemos hablado, pero lo hemos hecho en otras ocasiones, no tenemos ningún reparo en hacerlo, pero que no hemos hablado pues, de eso, del patriarcado en el budismo, del sesgo androcéntrico que hay en el budismo, aunque no sea una tradición misógina ni sexista, porque el Buda dijo que las mujeres, igual que los hombres, se pueden iluminar. Bueno, tenemos un vídeo muy interesante en nuestro Sí. canal de YouTube que tú explicas esto de manera extendida, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, si queréis, es decir, hemos ido generando contenidos y el foco no era hablar de esto, pero que entendemos que hay una revisión que hay que hacer y que el feminismo ha sido absolutamente útil y necesario para hacer esta revisión en las comunidades de Dharma. Pero un poco lo que creo que nos gustaría, ¿no? Como apelar es al hecho de que no utilicemos el feminismo como un arma arrojadiza para juzgar, sospechar, incluso maltratar todo aquello que percibimos como diferente o como extraño o que no entendemos. Precisamente el feminismo, y yo creo que aquí sobre todo el feminismo no blanco, el feminismo anticolonial, el feminismo antirracista, nos han enseñado mucho a abrir nuestra mirada y a no utilizar de nuevo pues, estas categorías dogmáticas, universales, reduccionistas, de lo que es justo, bueno, malo, y abrirnos a la diferencia. Entonces yo lo que diría es que el feminismo no sea una herramienta para generar una mirada más pequeña y estrecha de lo que no entiendo, sino que me sirva precisamente para ir con esta actitud de apertura, de curiosidad, decir, a ver, esto parecería lo de siempre, pero ¿y si se me escapa algo? ¿Y si igual esto que pienso que está mal porque hay un hombre teniendo autoridad? ¿Y si hay un contexto que se me escapa? Porque necesariamente se nos va a estar escapando algo, porque somos seres falibles y no tenemos las claves de todo. Y especialmente de aquellas comunidades que tienen un marco práctico y teórico distinto al mío, como es lo que hacemos en Casa Virupa, que es un contexto espiritual de budismo vajrayana que muchas personas evidentemente desconocen porque no ha sido su realidad ni ha sido, ¿no? en lo que se los ha socializado. Entonces creo que antes de pensar que las mujeres que tienen un maestro espiritual son estúpidas, sumisas y no tienen ningún tipo de sentido crítico y que los maestros espirituales son malvados, abusivos y no sé, como, sí, como manipuladores, pues que utilicemos esta preciosa herramienta y aparato crítico que es el feminismo para decir,
¿y si no? Mm, O ¿y si hay algo que no entiendo? ¿No? Y me lo explicas, me lo preguntas, ¿no? Y no, pues esta cosa tan dogmática y fundamentalista mm, que depende de cómo podemos utilizar ahora en nombre del feminismo, ¿no? mm. Que el feminismo nos ayude a encontrarnos y a ampliar cada vez más nuestro círculo. Absolutamente. Déjame decir, precisamente, desde mi sitio y como hombre, un mensaje diría directamente a los hombres que hayan sobrevivido a esta hora de podcast, que es, por favor, eh, a- a- haceos feministas, o sea, estudiad el feminismo, entended el feminismo, profundizad en el feminismo y entended cuáles son los sesgos y cuáles son los patrones del patriarcado que operan en vosotros como practicantes de Dharma. Ya no, me encantaría poder hacer este mensaje a los eh, maestros y lamas del mundo. ¿Me explico? O sea, creo que o sea, creo que viene muy a colación la propuesta de programa que has hecho, Gloria, porque precisamente nuestro público y la gente que se acerca, nuestros estudiantes, tienen precisamente este tipo de sesgos y de problemas que mencionabas, pero es que, claro, también déjame decir, es que el budismo, o sea, a veces da mucha, o sea, muchos practicantes y tal, o sea, solo hace falta ver los comentarios que hace la gente en tu vídeo de YouTube. O sea, es deleznable, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, como hay gente que en nombre de la espiritualidad o sea, digamos, blinda y ratifica su casposísima mirada machista y que hace falta como muchísima deconstrucción. Aquí el feminismo, sobre todo a los hombres, como el feminismo en general, ¿no? Sobre todo a los hombres, o sea, como practicantes, creo que nos puede ayudar muchísimo a entender cómo flexibilizar la mente. Creo que el feminismo blanco, el feminismo no blanco, nos puede ayudar a otros feminismos a flexibilizar la mente también, ¿no? Pero déjame decir esto porque al final, con las realidades que me encuentro yo como lama y como maestro, y sobre todo ya no digo si nos vamos allí, hostia, es difícil a veces, pues esto, como argumentar y sostener, ¿no? Según qué realidades tan absolutamente atravesadas por el machismo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que toca que haga esta parte porque si no parecería que es el único problema que ahora mismo tiene el budismo, es que nos quitemos la idea de que hace falta ser un poquito más abierto y tal, porque no, siguen habiendo hombres y lamas que están, bueno, que les haría falta pues algunas formaciones y algunas reflexiones, ¿no? Y algunas lecturas. Entonces, os animo a que las hagáis, creo que enriquecerá vuestra práctica, sinceramente. Bueno, pues eso es todo. Creo que hay temas que hemos sacado y que podríamos estirar mucho en el futuro en relación a esto. No, no es el único episodio que vamos a hacer dedicado a esto, desde qué pasa en una sociedad postpatriarcal, ¿no? En la que seguiría habiendo sufrimiento, y esto es una cosa que el budismo, esto dice Rita Gross, pero que esto es algo que el budismo de lo que se ocupa y el feminismo interseccional también. Entonces ahí sería también muy interesante Claro, explorar todo esto. sí, sí. Igual que será súper interesante utilizar la reflexión del Dharma y la no violencia de la que antes hablaba Berta en sintonía con el feminismo, y que podamos reflexionar sobre modelos, sobre el antipunitivismo, sobre la amabilidad en nuestras luchas o en nuestras militancias. Y bueno, y evidentemente siempre será útil, y nosotros es una cosa que tratamos de hacer con un grupo de practicantes de la Sangha que están vinculadas al mundo de la militancia y demás, pero también ver de qué forma el budismo pues, nos puede ayudar a manejar la ira, la rabia, ¿no? Y que pues estas emociones que a menudo son propias de La ira estos... social, Sí, dices. la Sí, ira sí. social. Sí, sí. Pues Mm, cómo podemos hacer para que no nos tumben ujú, en nuestros, ¿no? En nuestros ámbitos de militancia y demás. No sé, mm, para nosotras es muy claro que hay un diálogo que mm, está en proceso y que es absolutamente fértil y que es mm, absolutamente necesario, y que queremos em,
llevarlo a cabo, ¿no? Y que esté vivo. Esto hoy es solo una muestra de esta pretensión. Otro frente en la lucha interseccional es el antiespecismo. Y el antiespecismo, que por creo que supuesto. estará bien dejarlo ahí. Sí. Ya me lo hemos dicho algunas veces que algún capítulo haremos sobre esto. Será el menos escuchado en Seguramente. la historia de los episodios de Casa Virupa, ya ho sabem, pero sí. Sí. Feminista y especista podría ser un problema. Lo dejo ahí. Budista y especista podría ser un problema. Lo dejo ahí. Racista y especista podría ser un problema. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a los dos. Siempre haciendo amigos, ¿eh? Pero esto, el Buda decían que era así, que era un poco cretino, en parte. O sea, como cretino Era en este bastante sentido. heavy, sí. Que era como tajante. muy tajante. Era durillo, sí. O sea, que la pretensión es aliviar el sufrimiento Cretino. y cretino en este sentido, ¿me entiendes? Aliviar el sufrimiento y ¿no? Claro. Ser directo. Esta es compasión que, sí. intrépida, ¿no? Sí. Y esto a veces, pues, sí, no es bien queda. Esto también podríamos hablarlo algún día, Gloria, por favor. El bienquedismo. El bienquedismo en las tradiciones espirituales. O sea, ¿por qué nos hacen sentir mal cuando hemos trabajado en nuestra asertividad y hay otros practicantes y otra gente que, del mundo de la terapia o de la pseudoterapia o el mundo de la espiritualidad o la pseudoespiritualidad que viene y nos dice que se están violentando porque somos asertivos? Esto hay que tratarlo. No, porque algún día. somos muy confrontacionales. Ya lo has dicho al principio. Hemos empezado mucha frontalidad. Mucha frontalidad. Bueno, o sea, es que si no eres frontal con el sufrimiento, simplemente te va a seguir mordiendo y arrastrando a su pozo. Entonces, bueno, en todo caso, gracias. Yo me lo paso muy bien hablando con vosotros. Igualmente. Muchas gracias. En cuanto a las recomendaciones de hoy, hemos citado El feminismo es para todo el mundo, de Bell Hooks, El budismo después del patriarcado, de Rita Gross, y Sobre la violencia, de Hannah Arendt. ¿Y tú, Lama, qué nos recomiendas? Pues os recomiendo un temazo de Alice Coltrane, que es, pues, no sé, como una referente absoluta de lo que venía a ser el jazz espiritual, como este jazz después de los 60, a partir de los 60, que explora, que es inquieto, que es transversal, que se abre a otras realidades más allá de la como mainstream blanca o incluso americana, aunque también negra, ¿no? Pero como más allá de esto, a otras religiones, a otras tradiciones, como muy curiosa, es una rama como sana del jazz, por decirlo de alguna manera, porque en esa época es como que ibas a un sitio o ibas a otro, un poco. Fue una evolución interesante, con mucha fusión y con mucha curiosidad musical, y es una canción que se llama Turiya and Ramakrishna, de Alice Coltrane. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias, querida. Gracias, querido. Gracias a vosotras. Un placer. Cuidaos y cuidad mucho.